Hola, ¿cómo están? Pues ya aquí listos para la lección número 6 del discipulado básico. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia, por su comprensión y estar al pendiente de estas transmisiones que espero sean de mucha bendición para sus vidas. Así es que vamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes leer la versión de la Biblia que tengas en casa, en el trabajo o en tu celular. Así es que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Este es un pasaje que seguramente has leído en muchas ocasiones y del que hemos hablado también aquí en la comunidad en otros tantos de veces. Pero a veces dejamos pasar por alto lo que en realidad tiene mensaje para nosotros. Es decir, leemos, entendemos de qué se trata, conocemos la historia, pero hay algo en el fondo de todas las enseñanzas de la palabra de Dios que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestras vidas y con lo que nosotros hacemos y la manera en cómo decidimos vivir. En este pasaje en particular, Juan el Bautista ya está predicando, ya está anunciando la llegada del reino de los cielos y su mensaje es directo: arrepiéntanse. ¿De qué había que arrepentirse? De los pecados cometidos. El pueblo de Israel es un pueblo que teme a Dios, que ama a Dios y que busca hacer la voluntad de Dios en aquel tiempo. Pero la religiosidad de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces, procuraban que sus dogmas y sus enseñanzas fueran más fuertes y de mayor peso sobre la vida de los judíos que la misma palabra de Dios. Entonces muchos judíos sentían el peso y la culpa y se sentían lejos de Dios porque pensaban que no estaban cumpliendo con la perfecta voluntad de Dios. Y eso hacía que sus vidas se vieran menguadas, se vieran alejadas de Dios, o que se volvieran también de cierta manera tramposos en la manera en cómo se podían acercar al Señor. Así es que Juan empieza a predicar. Había muchas cosas de que arrepentirse. Cada uno de ellos en particular tenía su historia, tenía sus condiciones y sus actitudes. De hecho, en los mismos evangelios nos cuenta la historia de cómo Juan el Bautista les dice de qué cosas se tienen que arrepentir a ciertos grupos en particular que se acercaron a preguntarle a Juan: ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cuál es el tipo de vida que debo de llevar? Y Juan, de manera general lo digo, les dice a cada uno de ellos, pero él termina diciendo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Este arrepentimiento es el que hemos hablado en otras ocasiones: cambiar de dirección. Yo voy en una dirección y cuando me arrepiento cambio de dirección completamente y regreso en sentido contrario a la dirección a la que yo me estaba dirigiendo. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento delante de Dios, no estamos diciendo solamente: ay Señor, perdóname, y me doy golpes de pecho y quiero sentir que tú me has perdonado. No, en realidad está hablando de un cambio de dirección. La parte difícil del cristianismo es hacer este cambio, esta transición, esta transformación que Dios quiere provocar en nosotros por medio de la fe y por medio de nuestras convicciones acerca de lo que Él espera y de lo que Él quiere para nuestras vidas. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos y vivimos lejos de hacer la voluntad de Dios, y somos convocados por Dios para venir a Él y corregir nuestras vidas. Corregir no solamente que le pido perdón a Dios y me vuelvo una persona religiosa. Corregir mi vida es cambiar mi vida. Y entonces esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo querer, o más bien morir a nuestra manera de vivir, morir a la forma en cómo hacemos las cosas, morir a nuestra vieja historia, a nuestros antecedentes, morir a ese cúmulo de pecados y de actitudes pecaminosas y pensamientos pecaminosos que nos alejaron de Dios. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a este cambio de vida. De hecho, en la iglesia del primer siglo, los primeros discípulos enseñaban, así como el Señor Jesús enseñó el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de los cielos,
pero también bautizaban, haciendo seguimiento a la actitud o a la enseñanza de Juan el Bautista, que bautizaba como señal de arrepentimiento. ¿Y por qué los bautizaba Juan? Porque era una forma pública de hacer manifiesto que ellos estaban arrepentidos, que en verdad querían cambiar sus vidas. Y para el hebreo en aquel entonces, como para los griegos, la palabra bautizo o ser bautizado tenía que ver con la palabra bapto, que es de raíz, o es la raíz del bautizo, que significaba sepultar completamente. Pero en realidad también tiene otro significado, significaba morir. Entonces la palabra bautizo viene de bapto, que significa morir, es decir, aquellos que eran bautizados estaban decidiendo públicamente morir a su vieja manera de vivir y levantarse en una actitud diferente. Era como una muestra pública de que realmente estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo anteriormente para vivir plenamente en Cristo Jesús. De esta forma o de esta manera es que nosotros nos encontramos con el bautizo en la historia de la iglesia como parte fundamental de nuestra fe en Jesús. De hecho, hay muchas iglesias que ponen como médula en la doctrina, como parte medular de la doctrina, del dogma de esas congregaciones, ponen el bautizo como algo que no se puede omitir o como algo que no se debe dejar pasar. Es más, lo ponen como en algunas congregaciones o en algunas denominaciones, lo ponen como un requisito para ir al cielo. Como si eso nos salvara. Ahora, nosotros en la comunidad Manto Nuevo, y los he enseñado muchas veces, nosotros creemos que el bautismo es un acto de convicción personal, donde estamos decididos a morir a nuestra vieja manera de vivir para levantarnos en una nueva naturaleza. Sin embargo, creo con todo mi corazón, y esta es la enseñanza que comparto con ustedes, creo con todo mi corazón que el bautizo no añade más salvación a la salvación que hemos recibido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, yo no voy a ser más salvo por bautizarme, pero sí voy a demostrar con el bautizo, o voy a mostrarle a la iglesia, a la gente, a los que están a mi alrededor, voy a mostrarles que estoy convencido de seguir a Cristo, que estoy convencido de morir a mi vieja manera de vivir, que realmente estoy arrepentido. En esta convicción que tenemos en el corazón de seguir a Jesús, nos arrepentimos, le pedimos perdón a nuestros pecados, pero tal pareciera que volvemos a hacer lo mismo o que volvemos a nuestra misma vieja naturaleza que teníamos antes. Esa es la parte compleja de no poder vivir un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. En ocasiones pensamos que el arrepentimiento solamente es repetir y repetir y repetir que estoy arrepentido, que realmente trato de convencerme de que lo que hice estaba mal, pero el verdadero arrepentimiento es el cambio de actitud, es poder decirle a Dios: estoy arrepentido de esto que sentía en mi corazón, de estos pensamientos que he tenido, de estas actitudes, de este comportamiento. Señor, estoy arrepentido, quiero cambiar eso. Y cuando se trata de cambiar, no se trata de recurrir a la fuerza de voluntad para lograr ese cambio. No estamos buscando ser diferentes por fuerza de voluntad, o porque tenemos miedo al infierno, o porque el pastor, si me cacha o si me descubre, entonces me va a castigar o me va a excomulgar de la iglesia. El arrepentimiento que nosotros manifestamos es la convicción personal de cambiar nuestra manera de vivir. Entonces ahí es donde se vuelve relevante y muy importante el bautizo. No como algo que añade salvación, sino como algo que permite que en mi conciencia, en mi consciente, en mi manera de percibir la vida, yo estoy tomando la decisión de morir a mi vieja manera de vivir para levantarme en Cristo Jesús. Tan es así que el bautizo no añade más salvación a la fe que ya tengo en Jesús, que el mismo Jesús fue bautizado. Si el bautizo fuera para arrepentimiento, para alcanzar la gloria, para ir a la vida eterna, entonces estaríamos diciendo que Jesús tenía algo de que arrepentirse. Pero si se dan cuenta, Jesús le dice al mismo Juan el Bautista, ahí mismo en Mateo y en el Evangelio de Juan, que ahorita lo vamos a leer, le dice, estoy tratando de, es que se me perdió por un momento aquí. Ok, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. ¿Acaso había algo de qué arrepentirse? Jesús tenía algo de qué arrepentirse, por eso se iba a bautizar. ¿Acaso Jesús iba a morir en el bautizo
Para levantarse en una nueva naturaleza era necesario pasar por ese proceso del bautizo. Dice, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó el bautizarlo. Es decir, el bautizo de Jesús y el bautizo de Juan era un mandato de Dios como un acto de obediencia acerca de nuestra decisión personal de renunciar a nuestra vieja manera de vivir para tener una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Entonces, no es que el bautizo añada más salvación o complete la salvación, pero sí es un mandato de Dios que todos los que creemos en Jesús y que todos los que hemos venido a Cristo debemos hacer. Ese paso, ese acto de fe, de ser bautizados en agua para demostrar o anunciar públicamente que estamos decididos a morir a nuestra vieja naturaleza para levantarnos en una nueva vida con Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos cuando hablamos de fe, cuando hablamos de arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir. Lo que estamos diciendo es, ok, ahora ¿qué testimonio puedo dar? Y el bautizo es ese testimonio. El bautizo es el primer paso o el paso siguiente después de nuestra confesión de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es el siguiente paso para completar este proceso de transformación en nuestras vidas. Es la convicción personal, es la decisión personal de decir, yo ya no quiero ser como antes, quiero una nueva naturaleza. Por eso morimos a nuestra vieja naturaleza para vivir en nuestra nueva naturaleza. Morimos para vivir. En el Evangelio de Juan, este mismo texto, dice un poquito más, dice Juan, capítulo 1, versículo 29 al 31. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Es decir, Juan está actuando en este mandato divino de bautizar como señal de arrepentimiento. Y cuando viene Jesús, Juan reconoce que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el bautizo era el acto de sumergirse para quitarnos el pecado, ¿por qué es Jesús el que quita el pecado? No es una contradicción bíblica, ni es una contradicción teológica. Lo que está explicándonos Juan es que el pecado es quitado del mundo por causa de Jesús. Y el arrepentimiento que nosotros tenemos, podemos volver a caer en pecado si el pecado no sale de nosotros. Por eso es importante que nosotros renunciemos a nuestra vieja manera de vivir, dejemos nuestro pasado en el pasado y actuemos en consecuencia de lo que creemos. Y el siguiente paso en nuestro caminar de fe o en nuestro andar de fe, el siguiente paso que tenemos que dar es bautizarnos. Y eso es lo que hacemos. Cada congregación, cada denominación, cada iglesia de Cristo en todo el mundo tiene una forma de llevar a cabo el bautizo, tiene requisitos para ser bautizados, tiene una estructura, discipulados, enseñanzas, cosas que son fundamentales para ser bautizados de acuerdo a estas congregaciones. Y también hay quienes no tienen tantos requisitos, hay quienes definitivamente no tienen ninguno, y entonces se lleva a cabo el bautizo. Nosotros en la comunidad Manto Nuevo también hacemos bautizos. ¿Cómo los hacemos nosotros? Nosotros pedimos dos requisitos que sean fundamentales para que la persona sea bautizada. La primera de ellos, y vamos a ir a la Escritura para que no vean que me estoy inventando algo, vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38, dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dice el eunuco. Entonces ordenó que detuvieran el carruaje,
Entonces ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. La Reina Valera, en este mismo texto, dice lo siguiente. Te lo voy a leer solo para que completemos un poquito la idea. Otra vez, versículo 35, pero de la Reina Valera. Entonces, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Entonces, disculpen, se me movió aquí. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí están los dos requisitos que creo con mi corazón y es lo que enseñamos aquí en la comunidad Manto Nuevo, que son las cosas que nosotros debemos cumplir como requisito para ser bautizados en agua. El primero de ellos, dice Felipe al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y el eunuco dice, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra convicción acerca de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías Salvador del mundo, de que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, este credo, esta convicción que hay en nuestro corazón, es lo que nos permite acercarnos a Dios y ser tomados como hijos suyos. Ya lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe con la que nos acercamos a Dios, la convicción de nuestro corazón acerca de quién es Jesús, es lo que nos permite a nosotros pasar por el proceso del bautizo. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Bautizamos a las personas que deciden seguir a Jesús, aquellos que quieren creer. Tú puedes ser bautizado, tú debes ser bautizado como un acto de fe y un acto de obediencia de aquello que se tiene que hacer para que se cumpla la justicia de Dios también a través de nosotros. Recuerda que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y como parte de ese acto de obediencia nosotros también nos bautizamos. Entonces, primer requisito, creer con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Cristo, que Jesús es el que murió en la cruz, que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, que es Él el que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Si tienes esta convicción en tu corazón, bien puedes ser bautizado con nosotros. Insisto, quizás en otras denominaciones y en otras congregaciones tienen otro tipo de requisitos que es más meramente administrativo que teológico o doctrinal, pero es una cuestión de cada iglesia. Entonces nosotros ponemos este requisito, creer en Jesús de todo tu corazón, como ya lo expliqué, y el segundo requisito se lo dice el eunuco, se lo dice a Felipe. Le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así es que el segundo requisito es que haya agua. Y por eso planeamos los bautizos y organizamos los bautizos para poner el agua suficiente para que las personas sean bautizadas, ya sea una alberca, una tina, un tambo, un río, una alberca, un mar, donde sea que haya agua, donde las personas puedan ser bautizadas. Nosotros hemos bautizado en todos los tipos de conglomeraciones de aguas, esperando que las personas reciban por medio de la fe ese arrepentimiento, esa muestra, ese acto de fe de morir a tu vieja manera de vivir y levantarte en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Esa es nuestra convicción. Si otras iglesias y otros pastores tienen otros requisitos, no sé, tiempo de congregarse, que ofrenden y diezmen, que estén casados, que hayan tomado ciertos discipulados, en fin, son muchos requisitos. A ellos les ha funcionado porque de alguna manera lo que buscamos los pastores es consolidar la vida de los creyentes, de estos nuevos creyentes que son bautizados, de estas personas que están dispuestas a ser discípulos de Jesús, consolidarlas y afirmarlas en el camino del Señor. Eso es lo que buscamos. Pero si de pronto se ponen otro tipo de requisitos que son
fuera de todo contexto bíblico, o se pone el bautizo como un requisito para la salvación, creo que ahí estamos cometiendo un error teológico que puede perjudicar la fe de quienes creen. Cuando enseñamos acerca del bautismo, cuando enseñamos acerca de morir a nuestra vieja naturaleza, estamos literalmente mostrándole al nuevo creyente o al discípulo, al miembro de nuestra congregación, le estamos enseñando que es necesario dejar nuestra vieja manera de vivir en ese arrepentimiento genuino, en ese arrepentimiento sincero que se manifiesta y que puede ser visible a todos los demás a través del bautizo. Terminando con esto, en Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21, dice el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Galacia, les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues por la ley, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En este contexto de las palabras de Pablo, Pablo está hablando del peso de la ley, de cuánta diferencia hay, o más bien, cómo es la diferencia que existe entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, de lo que la ley significa para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, y sobre todo de aquello que por naturaleza personal o propia del ser humano no podemos transformar, como el morir a nuestra vieja naturaleza. Por eso decía hace un momento que esto no se trata de fuerza de voluntad, esto no se trata de mi capacidad para vencer la tentación o vencer los viejos hábitos, hacerme nuevos hábitos. Tampoco se trata de cambiar los viejos hábitos que tenía en el mundo por nuevos hábitos en el cristianismo. Si antes me gustaba cierto tipo de ambientes, ahora voy a buscar una iglesia que tenga un ambiente similar, porque eso es lo que estoy buscando. Que me haga sentir bien, que me haga sentir a gusto, porque estoy tratando de encontrarme con lo que antes tenía, solo que ahora le llamo cristiano, o que tenga el título de ser cristiano. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando tratamos de cambiar en nuestra propia naturaleza o en nuestras propias fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. No se trata de lo que yo puedo hacer, no se trata de mi capacidad, sino de mi convicción de que la gracia de Dios es la que me permite ser diferente, es la que me hace dejar viejos hábitos, es la que me hace cambiar mi manera de percibir las cosas. Muero a esa naturaleza que estaba viciada y me entrego a una nueva naturaleza. Me levanto con Cristo que está en mí, me levanto con Él después del bautizo, salgo del agua con Él, de ese morir completamente, de ser sepultado completamente en agua, para levantarme con Cristo resucitado y tener una nueva naturaleza. Eso es lo que buscamos, que sea público, que sea visible, que tú como cristiano creas con todo tu corazón que tu vida está siendo transformada por medio de la obediencia y de la fe y de caminar y seguir los mandatos de Dios, para que dar testimonio a otros de que estamos decididos a morir a nuestra vieja naturaleza para seguir a Cristo en una nueva naturaleza. Dice el mismo Pablo: si la ley por sí misma pudiera traer salvación, en vano Cristo hubiera muerto. Pero Cristo murió porque no se trataba de nuestras capacidades humanas, sino de la fe que podemos tener en Él, de que Él puede cambiar y transformar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Eso es lo que buscamos como cristianos, eso es lo que buscamos en el Espíritu de Dios, eso es lo que buscamos en nuestras vidas de fe: poder morir a nuestra vieja naturaleza y levantarnos juntamente con Cristo. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Todos aquellos que han venido a Jesús y que han creído en Jesús. ¿Quiénes deben ser bautizados? Todos los cristianos que han venido a Cristo Jesús y están decididos a seguirle. Nosotros estamos convencidos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, debemos de tomar o dar ese paso de fe como un acto de convicción en el corazón, como un paso de obediencia al mandato de Dios de ser bautizados, para que también en nosotros se cumpla toda la justicia, como sucedió en nuestro Señor Jesucristo. Así es que puedes ser bautizado. Si tú no perteneces a la comunidad Manto Nuevo y perteneces a otra congregación, a otra iglesia, acércate a tu pastor, acércate al líder de la congregación o del grupo al que te reúnes y pídele que te
te programen para los próximos bautizos, que cuáles son los pasos que debes de seguir o cuáles son los requisitos que debes de cumplir en esa congregación para ser bautizado. Si tú eres parte de la comunidad Manto Nuevo y aún no te hemos bautizado porque recién te integraste, porque recién estás tomando estos discipulados, porque recién estás formando parte de esta familia, te invito a que te pongas en contacto con nosotros o con la persona que te invitó a la comunidad para que podamos llevar a cabo tu próximo bautizo y poderte llevar a las aguas y poderte sepultar en este deseo voluntario de seguir a Jesús. Solo para terminar y como testimonio, déjame contarte que estaba viendo un video acerca de una iglesia en África donde algunos evangelistas habían llegado a unas tribus en África, en el desierto de África, del continente africano, y les enseñaron el evangelio, recibieron el mensaje de Cristo, recibieron a Cristo en su corazón, empezaron a tomar discipulados, empezaron a aprender hasta que llegaron al punto, este punto del bautizo. Y cuando llegaron a este punto, los de la tribu, que eran algo así como unas 200 personas, le preguntaron a los evangelistas qué tenemos que hacer para ser bautizados. Y ellos pusieron estos dos requisitos: creer con todo tu corazón y que haya agua. El primero lo cumplían cabalmente. El primer requisito de creer en Jesús con todo su corazón, estaban convencidísimos, amaban al Señor, estaban decididos a entregar su vida y a seguirle por completo. Pero el segundo requisito, no había agua. Estaban en el desierto. Así es que ellos, los de la tribu, le dijeron a los evangelistas: ¿qué podemos hacer? Ellos dijeron: pues esperar a que haya agua y los bautizamos. Y ellos dijeron: no podemos esperar, queremos dar el siguiente paso, queremos que nos bauticen. Y ellos dijeron: bueno, pues entonces tendríamos que conseguir un poco de agua para poder preparar aquí una semialberca, una semitina de donde podamos verter el agua, y entonces ahí los podemos bautizar. Ni tardos ni perezosos empezaron a viajar a sus diferentes lugares donde vivían. Algunos viajaron por más de 2 horas, por más de 3 horas, estuvieron yendo hacia sus lugares de origen y en sus pozos, que los pozos son profundos, tienen que cavar hasta 3 o 4 metros de profundidad para poder extraer agua. Y ellos fueron a esos pozos, fueron a esos lugares donde ellos sabían que había agua y podían conseguir, y trajeron cubetas y bidones y garrafas, las llenaron de agua y las trajeron. Mientras los que se quedaron, los que no fueron por agua, se quedaron, empezaron a escarbar con unas palas, pusieron unas bolsas de plástico para simular como una lona, para que se hiciera una especie de alberca. Y cuando la gente empezó a llegar, empezaron a llenarlo de agua y empezaron a bautizar a todas esas personas que querían seguir a Jesús. Algo curioso que pasó y testifican en ese video: ellos entendían, en esa tribu, entendían muy bien cuando les dijeron que iban a morir a su vieja naturaleza y que se iban a levantar resucitados con Cristo, levantados en una nueva naturaleza. Ellos entendían eso, y entendían que cuando fueran sumergidos en agua iban a morir literalmente. Y aún así, teniendo conciencia o entendiendo que ellos morirían literalmente, pero se levantarían después de haber muerto, ellos, aún con esa conciencia de que morirían, aún así se bautizaron. Todos ellos nunca habían experimentado ser sumergidos completamente en agua. Era algo nuevo, nunca lo habían visto. No hay ríos, no están cerca del mar, no había posibilidades de lagos o lugares donde ellos pudieran sumergirse. El agua a la que tienen acceso es la que ocupaban para beber, para su higiene personal, pero no para sumergirse por completo. Así es que lo sumergían por completo, y era emocionante ver cómo se sumergían, quedaban cubiertos completamente en agua, morían y después se levantaban con Cristo. Por supuesto que tú y yo entendemos que no tienen que morir literalmente, pero es un acto de fe, es creer que ahí se quedó toda tu vieja naturaleza y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Así es que cuando enseñes del bautismo, cuando compartas a otros de ser bautizados, insiste en que se tienen que bautizar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y por esta palabra.
Gracias porque nos permites hablar de cosas que son trascendentes para este tiempo y que son importantes para nosotros que hemos decidido seguirte. Te pido con todo mi corazón que toques el corazón de aquellos que escuchan este mensaje y que sean bautizados. Y que si ya son bautizados, mantengan su vida en esta nueva naturaleza, en esta nueva convicción donde Cristo está en ellos y en sus corazones, en sus familias, en la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque tú eres Dios de familias, tú eres Dios de generaciones y tú cambias nuestra manera de vivir y nos haces nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, toca cada corazón, bendice sus vidas, llévalos, Señor, a cada uno a ser bautizado y que todos podamos ser salvos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por ver este video, gracias por acompañarnos. Te envío un fuerte abrazo, quédate pendiente, estaré subiendo pronto la siguiente lección y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Nos vemos. Adiós.